Qué gusto poder verlos, saludarles en el nombre del Señor Jesucristo y estar juntos, ¿no? En un tiempo para seguir estudiando la palabra del Señor. Esta mañana, si me ayudan también con las pantallas, por favor, laterales. Esta mañana, como ven, así está ahí, como ven en la pantalla el título. ¿Cuál es el título? Advertencias sobre la libertad. La libertad en el contexto bíblico, ¿no? Especialmente en las enseñanzas del apóstol Pablo. Consiste en la liberación de los creyentes que tienen en Cristo, ¿no? Juan lo había dicho de esta manera: y conoceréis la verdad. ¿Qué dice? La verdad nos hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, ¿no? La libertad cristiana, por lo tanto, entonces, es la capacidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esa es la libertad que tiene todo hijo de Dios. Poder tener esa capacidad que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo para vivir bajo la voluntad de Dios. En Gálatas capítulo 5, verso 13, Pablo dice: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Y esa es la exhortación que el apóstol hace a todos los creyentes. Ustedes han sido llamados a la libertad, pero hay una advertencia: pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. ¿Por qué es necesaria la advertencia? Es la pregunta. ¿Por qué Pablo a través de este estudio nos da una serie de advertencias? Porque tenemos la tendencia natural como seres humanos de poder relajarnos, pensar que ya no tenemos más que hacer, que ya estamos bien, que lo tenemos todo ya, que no requerimos absolutamente nada y que estamos firmes y que no vamos a caer. Es ahí entonces donde se produce una falta de disciplina, una falta de control de uno mismo. Y Pablo va a decir que miremos retrospectivamente a la historia de Israel y podamos aprender lecciones que nunca debemos olvidar. Debemos recordar la falta de devoción que tenía el pueblo de Israel, su falta de gratitud y consideración que Israel mostró en el Antiguo Testamento, porque estas mismas actitudes de este pueblo pueden aplicarse a nuestras vidas hoy en estos tiempos. De tal manera que eso debe ser una advertencia, como dice el apóstol Pablo. Por eso el tema de hoy, ¿no? Advertencias sobre la libertad. Y lo vamos a ver a través de 2 puntos. Primeramente, observando la historia del pueblo de Israel. Y segundo, observando mi realidad espiritual, la realidad de mi vida. No sin antes vamos a tener un tiempo de oración. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Padre Santo, te damos las gracias, Dios, por darnos siempre el deleite de abrir tu escritura, Señor, y encontrar palabras que hablen a nuestras vidas, Señor. Nos confronten, nos exhorte, nos haga ver realmente nuestra condición delante de ti, Señor. Anhelamos, mi Dios, que tú puedas hablar a cada uno de tus siervos, de tus hijos que están aquí presentes, Padre. Seas tú, mi Dios, instruyéndonos con tu verdad. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Vamos a responder entonces, vamos a tocar 2 puntos sobre la advertencia. Primeramente, entonces, debemos observar la historia del pueblo de Israel. Está en los versos del 6 al 10. El verso 6 empieza diciendo: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Los corintios se creían fuertes espiritualmente.
tenían mucho conocimiento y pensaban que estaban firmes, que no tenían ya necesidad de controlarse, es decir, de ejercer en ellos el dominio propio, no abstenerse de nada. Abusaban de la libertad que tenían en Cristo. Y el abuso de la libertad cristiana nos puede llevar a no alcanzar la meta para la cual fuimos salvados, con el propósito de correr bien la carrera de la vida cristiana que hablamos la semana pasada, y así alcanzar la meta. El apóstol Pablo menciona 5 pecados que debemos evitar en nuestra vida. 5 pecados. Y lo va a mencionar en este punto. El primer pecado que nos menciona es la codicia. La codicia es el descontento con la provisión de Dios. Dice el verso que hemos leído: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Quiénes ellos? El pueblo de Israel. La codicia es una rebelión contra el 10º mandamiento. Dice Éxodo 20:17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciar se refiere a un deseo intenso y pecaminoso, es un deseo fuerte. Y el pueblo de Israel se caracterizó por desear más allá de lo que tenían. Y era un deseo intenso. El apóstol lo hace referencia en Números capítulo 11, verso 4 al 6, y está en pantalla. Dice: la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, dice, un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar, o sea, volvieron a lamentar la condición en la que se encontraban. Y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Dice. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, dice, no, este maná ve nuestros ojos. Veían con desprecio la provisión de Dios. Y es que la codicia puede llevarte a ver otras cosas con desprecio, distorsionar nuestra percepción y no valorar realmente lo que importa. La codicia crea un ciclo sin fin de insatisfacción, porque cada vez deseas más y más. Y la codicia nos puede llevar a resetear, o sea, a borrar de nuestra mente, de nuestra memoria, todas las cosas que Dios ha hecho a favor nuestro. Porque el pueblo de Israel se olvidó de lo bueno de Dios, de las cosas que Dios hizo por ellos. Sugel Michelin dice con respecto a la codicia: si pudiéramos rastrear el pecado, cualquier pecado, hasta su misma fuente, hay 3 cosas con las que nos toparemos con toda certeza, dice. ¿Cuál es? La incredulidad, el orgullo y la codicia, dice. La codicia. La codicia vuelve al hombre ingrato, amargado, descontento, envidioso, egoísta, idólatra. Y Dios castigó la codicia de los israelitas con una severa plaga, de tal forma que murieron cuando aún tenían la comida en la boca. ¿Querían carne? Pues Dios les dio carne. Dice Números 11 del verso 31: aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande.
el problema no era la carne, ¿no? Lógicamente. Así como tampoco el problema no es el dinero, como dice el apóstol Pablo, sino es el amor al dinero. El problema acá era la codicia, el no estar satisfecho, el no contentarse con lo que Dios permite en tu vida y cada vez desear más y más. La codicia nos lleva a tener un corazón ingrato delante de Dios. Por eso, mi amado, no te lamentes, y eso está en pantalla, no te lamentes por lo que no puedas tener hoy. No te lamentes. De alguna manera, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Recuerda que Dios tiene recuerda que Dios tiene lo que necesitas tú en tu vida. Dios te va a dar lo que exactamente tú necesitas en este tiempo. Más no, más cosas quizás no. ¿Sabes por qué? Porque quizás Dios conoce tu corazón, que te puedes desviar. Entonces Dios te va a dar lo que necesitas tu vida. Y en el momento indicado, Él te bendecirá. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar. Confiar. La pregunta es, ¿cómo venzo yo la codicia? ¿Cómo venzo la codicia? Ahora, es importante que nosotros, a la luz de lo que nos está mostrando el apóstol Pablo a través de esta historia del pueblo de Israel, nos preguntemos, ¿realmente hay algunos rasgos de codicia en mí? Porque, ¿cómo lo vencemos? Sabiendo, reconociendo que todo lo que tenemos, incluyendo la vida, es un don de Dios. Es gracias a Dios. El que tú hayas abierto hoy los ojos es una manera que tú puedes expresar gratitud. Nuestro corazón necesita ser ejercitado con la gratitud. Somos conscientes, a veces nuestras oraciones son más peticiones que alabanza y gratitud al Señor. Empezamos a veces la mañana y ya tenemos la lista de lo que tenemos que pedirle al Señor. Y olvidamos que lo primero que tenemos que hacer siempre es darle gracias a Dios, y es la manera como yo entreno mi corazón. Voy entrenando y expresando gratitud al Señor. El salmista David nos hace recordar en el Salmo 103:2, nos dice: bendice alma mía a Jehová. O sea, David le dice a su alma, reconoce quién es tu Señor, reconoce las cosas que has recibido a tu favor. Y él dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y es que la codicia nos hace olvidar los beneficios que hemos recibido de parte del Señor. El pueblo de Israel olvidó todos los beneficios. Ellos fueron testigos del obrar de Dios, del poder de Dios. Sin embargo, la codicia reseteó su memoria y provocó la ira de Dios. Y este es un pecado que nosotros tenemos que examinar en nuestro ser. El segundo pecado que tenemos que evaluar es la idolatría, que es el descontento con la persona de Dios. Dice el verso 7, no seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La expresión no seáis idólatra es un imperativo. O sea, es una orden, es un mandato. Y el verbo indica una acción continua. El verbo indica una acción continua. O sea, es un llamado a constantemente mantenerse fiel, mantenerse firmes en la fe y no desviarse hacia la adoración de ídolos o falsos dioses. Pablo les advierte tomando el ejemplo del pueblo de Israel. Pablo alude a la historia, hace recordar la historia del becerro de oro. Hace referencia a Éxodo capítulo 32, versos del 5 al 6. Dice, y viendo esto Aarón edificó un altar del becerro, un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová.
¿Qué tal distorsionado? O sea, estaban levantando un becerro a quien iban a adorar en nombre de Jehová, dice. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. El pueblo se había cansado de esperar a Moisés. Moisés se encontraba en el monte Sinaí y le piden a Aarón: haznos dioses para adorar, quebrantando ellos el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Está en Éxodo capítulo 20, versos del 4 al 5. Dice así: no te harás imagen, dice, ni te harás ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice. A los ojos de Dios, la idolatría es un horrendo pecado porque cambia al Dios vivo por una imagen. Pecamos de idolatría cuando no le damos la gloria a Dios. El catolicismo romano, hay que decirlo, ¿no?, crean imágenes que representan a Dios, la veneran y piensan que adorando esas imágenes están adorando a Dios. Y eso sucede porque hay un entendimiento entenebrecido en ellos. No les brilla la luz del Evangelio y puedan entender que están adorando a imágenes. Y están quebrantando este mandamiento, el segundo mandamiento. La idolatría es un sistema de valor que nosotros hemos creado, en el cual estimamos que algo amerita más nuestra devoción que nuestra devoción a Dios. Y entre ellos puede estar el poder, el prestigio, el dinero, el negocio, la popularidad. Todos esos pueden volverse ídolos en nuestra vida. ¿Cómo puedo darme cuenta yo que tengo ídolos en el corazón? Siempre es importante examinarnos y preguntarnos, por ejemplo, ¿en dónde descansa tu tranquilidad? ¿En dónde descansa tu confianza? ¿En tu trabajo? ¿En tus recursos? ¿En tus capacidades? ¿Dónde pones tu confianza cuando pasas una situación difícil? ¿Dónde recurres primeramente? ¿En qué dedicas tu tiempo, tus recursos, tus talentos? Sería importante que meditemos sobre nuestras prioridades. Realmente, ¿quién está ocupando el primer lugar en mi vida? ¿Quién es el que ocupa el primer lugar de mi vida? La idolatría no se limita solamente a la adoración de estatuas o dioses falsos, sino que también se puede manifestar en las formas, dicen, más sutiles en nuestra vida diaria. Nuestros ídolos los podemos nosotros, como decía Calvino, nosotros somos los que formadores, creadores de dioses en nuestra vida. Tercer pecado que el apóstol Pablo nos exhorta es la inmoralidad sexual, el descontento con las normas de Dios. Dice el verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, dice, 23,000. La inmoralidad sexual no era un pecado ajeno a la iglesia de Corinto, ¿no? Ya lo hemos tratado, ¿no?, en el capítulo 5 de esta carta de los Corintios. Yo te invito a que lo puedas ver y escuchar. Está en la página en las redes sociales. Puedes tú ver esta prédica de 1 Corintios capítulo 5, donde Pablo trata acerca de la inmoralidad que ingresó a la iglesia.
La palabra fornicación se refiere a cualquier tipo de inmoralidad sexual. Y el apóstol Pablo aquí está aludiendo a la historia del pueblo de Israel cuando fornicó con los moabitas, seducidos por el profeta Balaam. Desobedecieron la palabra del Señor y cayeron en inmoralidad. Y aquí pecaron contra el séptimo mandamiento. O sea, constantemente el pueblo de Israel quebrantaba los mandamientos que Dios les había dado. Éxodo 20:14 nos dice: no cometerás adulterio. Dice en Números capítulo 25, verso del 1 al 4. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó, dice, a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿Por qué? Porque el pecado de fornicación lleva a abandonar, a rechazar a Dios e inclinarse a otros dioses. Y Dios castigó a su pueblo con una gran mortandad, ¿no? Dice el mismo libro, capítulo 25, verso 9, y murieron de aquella mortandad 24,000, dice, ¿no? Pareciera que hubiera una contradicción, ¿no? Porque en el verso 8, ¿cuánto dice? 23,000, y acá dice 24,000, ¿no? Incluso algunos críticos de la Biblia han usado muchas veces estas, a menudo buscando intentar mostrar que hay contradicciones, pero realmente no hay ninguna contradicción, simplemente que hay que leer bien, ¿no? Lo que dice, ¿no? ¿Qué dice el verso 8? En un día murieron 23,000. En el Antiguo Testamento, la cifra 24,000 describe toda la cantidad que murió en la plaga. Es el total, ¿no? Lo que refleja en el Antiguo fue en un día, pero en realidad lo que murió, no solamente en un día, sino varios días, seguramente en 2 días, 3 días, no sabemos, fue el total de 24,000. Y esta es la condición moral también, que no podemos cerrar los ojos frente a la condición moral que hoy vivimos en nuestra sociedad. Toda publicidad, por ejemplo, está relacionada con el sexo. Toda publicidad, todo programa tiende a despertar los deseos en las personas, que al final va llevando, va encauzándolos hacia el pecado. Y esta es la condición moral. Y si la iglesia no se guarda en santidad, entonces la pregunta es: ¿cuál sería el freno para esta sociedad? Nosotros somos el freno para que esta sociedad no se siga perdiendo cada vez más. El cuarto pecado es tentar a Cristo, el descontento con el actuar de Dios. Dice el verso 9: ni tentemos al Señor como también algunos le tentaron y perecieron por las serpientes. Pablo va a citar Números, capítulo 21, versos 4 y 5. Dice: después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ya el pueblo estaba manifestando su disconformidad, su descontento. Y dice el verso 5: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué les dijo? ¿Por qué? Le dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Este pueblo pensó que Dios estaba a su servicio. Y a veces actuamos nosotros creyendo que Dios está siempre a nuestro servicio. Le pedimos a Dios y no nos responde,
nos enojamos con Dios, ¿no? No, hoy día no voy a servir, Dios no me ha respondido mi oración. Hermanos, tú tienes que recordar siempre que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. No nos agradan los no, siempre los sí, ¿no? Pero a veces Dios dice sí, pero todavía no. Porque quiere ver todavía forjar en ti un carácter para lo que Dios tiene preparado para ti. El pueblo no entendió que estaba en un proceso en que Dios estaba probando realmente su fe. Tentar a Cristo es demandar que Dios haga lo contrario a su voluntad o ser inconsistente con su carácter. Uno se pregunta, ¿acaso la voluntad de Dios era que el pueblo de Israel muera en el desierto? La voluntad de Dios, su voluntad era, Dios es un Dios fiel a sus promesas, y Dios había prometido que el pueblo de Israel iba a ir a esa tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero a veces tentamos y cuestionamos la voluntad de Dios. Tentamos a Cristo también cuando defraudamos y mentimos en nuestro negocio y demandamos a Dios que nos bendiga. ¿Cómo Dios nos va a bendecir si no estamos siendo honestos? Tentamos jóvenes que desean que les vaya bien, pero no honran a sus padres. Jóvenes que están en una relación con un incrédulo y Señor, bendíceme. Esposos que tientan al Señor cuando piden, Dios, escucha mis oraciones, pero a veces somos hombres que podemos maltratar, ser violentos con nuestras esposas, con nuestros hijos. De esa manera tentamos también al Señor. Y por último pecado tenemos la murmuración, que es el descontento con el plan de Dios. Dice el verso 10, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El pueblo murmuró en diversas ocasiones, tenía ese vicio de murmurar contra Dios, contra Moisés y Aarón. Y esta es una realidad que la iglesia vive hoy en nuestros días también. Miren, yo he citado en la parte posterior está el cuadro, se pueden poner el cuadro, ahí está. He citado 9 versos y en todos esos versos nos muestran a un pueblo que constantemente se quejaba, murmuraba. Voy a leer el verso, el Números 11:1. Dice, aconteció que el pueblo se quejó, dice, a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Quiere decir, ellos estaban murmurando. Lo que no tomaron en cuenta es que Dios los escuchaba. Dice el Número 16:11, por tanto tú y todo tu séquito sois los que juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Constantemente el pueblo de Israel murmuraba. Constantemente el pueblo de Israel manifestó su descontento contra el plan de Dios. Y eso es tener una mentalidad de esclavo. Porque esa mentalidad le llevó al pueblo a no entender para qué Dios me liberó de la esclavitud, de 400 años de la esclavitud. Añoraban la esclavitud, añoraban vivir esclavos, así 400 años seguían añorando mantener ese tipo de mentalidad. Y no entendieron el propósito para que Dios los sacó de la esclavitud. Dios liberó al pueblo de Egipto para que le sirvan, pero el pueblo lo entendió de manera contraria, como si Dios debiera servirle a ellos. Y a veces nosotros podemos pensar que es así, ¿no? Que Dios siempre está como nuestro bombero ahí para atender inmediatamente un incendio. Que Dios está ahí para que responda inmediatamente frente a una situación de crisis, frente a una dificultad. Y uno tiene que preguntarse dentro del plan que Dios tiene para
para tu vida, lo que estás viviendo, ¿qué propósito tiene en mí? El libro de Éxodo, Dios expresa reiteradamente el propósito, le expresa y lo hace ver al faraón constantemente, por el cual Dios libera a Israel de la esclavitud. 7 veces lo reitera en el cuadro de Éxodo. Voy a leer Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Éxodo 7:16. Y dile, aquí al Faraón: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva, dice, en el desierto. Éxodo 8:1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y vamos al verso 10, el capítulo 10, verso 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, dice, para que me sirva. Deja ir a mi pueblo. Entonces, 7 veces se reitera el propósito por el cual Dios liberó de la esclavitud al pueblo de Israel. ¿Cuál fue? Que le sirva. Despiértalo al que está a tu lado, dile sí. ¿Para qué fue? Ahora sí, ya se despertaron todos. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Con qué propósito Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo? Se hizo hombre, hizo sustituto nuestro en la cruz. ¿Cuál fue el propósito? Dice, ¿qué le dijo el ángel a José? Que él salvará al pueblo de su pecado. ¿Pero para qué? Para que le sirva. Para que le sirva. El propósito de la redención, el pago de tu esclavitud, mi hermano, mi hermana, es para servir, para glorificarle al Señor. Las murmuraciones afectaban a la iglesia de Corinto, pero también a la iglesia de hoy también. Puede haber descontentos, puede haber situaciones que nos crean incomodidad entre hermanos, pero tenemos que tener mucho cuidado en caer en la murmuración. Ahora, Pablo, al darnos estas advertencias a nuestra libertad, también nos lleva a observar la realidad de nuestra vida, mi condición espiritual, ¿no? Nos lleva a observar mi realidad, tu realidad, frente a lo que ya nos está dando la serie de advertencias de estos pecados. Pablo nos insta a reflexionar sobre las lecciones que podemos extraer de las experiencias pasadas de estos personajes bíblicos que estamos viendo, de modo que podamos aplicarlos en nuestra vida. Ese es el propósito. Porque hay algo que sí debemos estar de acuerdo. Si nos encontramos nuevamente en una situación que ya hemos experimentado, y ahí en pantalla va a salir, que hemos experimentado en el pasado, y tuviéramos el conocimiento que hoy tenemos, que poseemos, tomaríamos decisiones diferentes, ¿no? Si sé que esto no debo hacer porque a la luz del escrito me dice que no lo debo hacer, no lo hago, ¿no? Cambio mi decisión, porque ya conozco la luz del Evangelio, ha resplandecido mi entendimiento y mi corazón. Si conociéramos de antemano el resultado de nuestras acciones, es probable que no hubiéramos tomado las mismas decisiones. Hay situaciones que ya son predecibles, la palabra nos dice, si estamos yendo en contra de lo que la palabra nos dice, bueno, ya toda desobediencia genera bendición o consecuencia. Consecuencias, ¿no? Para eso está la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? A menudo tropezamos de nuevo con las mismas dificultades. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo. Como dice esa canción, tropecé con la misma piedra, ¿no? Conocer el resultado y las consecuencias de las cosas que hicimos en el pasado
cambiaría nuestras acciones si se volviesen a repetir. Es importante por eso estudiar la palabra, porque la palabra nos da claridad de situaciones en la vida a las cuales tenemos que tomar decisiones sabias, ya no decisiones humanas, sino decisiones sabias, para no volver a cometer los mismos errores. Y en este sentido debemos aceptar y valorar toda amonestación. Frente a esta mi condición, yo debo aceptar y valorar toda amonestación, porque las amonestaciones son para nuestro bien, son para nuestro bien. Dice el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos que abarcan desde la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Nos habla que debemos recibir la amonestación. Cuando el pecado, escúchame bien hermano, cuando el pecado no nos ofende, pero una corrección sí, algo está andando mal entonces en ti. ¿Qué cosas hace referencia el apóstol Pablo? Dice, estas cosas les acontecieron. ¿Qué cosas? Lo que hemos tratado del verso 6 al 10. No nos fijemos en lo que ellos hicieron, sino en las consecuencias de las cosas que hicieron. Tuvo consecuencias las cosas que hicieron. Y ese es el asunto. A veces no medimos las consecuencias de nuestras acciones equivocadas. Por eso la palabra constantemente nos está exhortando. La Biblia dice que es útil para enseñar, para instruir, para corregir. ¿No? Los ejemplos históricos que hablan de idólatras, fornicarios, rebeldes y murmuradores son advertencias pertinentes, o sea, para nosotros en este tiempo, porque Dios derrama su ira contra los pecadores que lo provocan voluntariamente. La palabra amonestar implica un llamado de atención y de advertencia seria. O sea, esto hay que tomarlo con seriedad, porque estos pecados, Pablo si los cita, es porque en la iglesia de Corinto, que gozaban de la libertad en Cristo, estaban constantemente incurriendo. Y esta es una realidad que pasa también en la iglesia. Y tenemos que evaluar si estamos dando pie a cometer alguno de estos pecados en nuestra vida, por las consecuencias que vienen después. Dios no es indiferente al pecado y va a ejercitar disciplina sobre su pueblo. Y esta misma palabra amonestar se utiliza en Efesios 6, verso 4. Efesios 6, donde instruye a los padres, ¿no?, a que críen a sus hijos, que dice en la disciplina y amonestación del Señor. Con esto quiere decir que debemos enseñarle a los hijos las verdades de las Escrituras. Ahora, de la misma manera, Dios amonesta con diligencia a su pueblo para que se apegue a la palabra, al escrito está, y les advierte que el no obedecer les va a traer consecuencias. Nos va a traer consecuencias. Por eso cuando alguien te amonesta, escucha, mi amado, la amonestación. Tómalo bien, no te molestes, no te incomodes, no te irrites, ¿no? Al contrario, tómalo bien, porque horrenda cosa, dice su palabra, es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Como el pueblo de Israel, nosotros podemos perder el derecho a la bendición, a la recompensa, a la eficacia en el servicio al Señor, si por causa de una excesiva confianza y presunción abusamos de nuestras libertades y caemos en la desobediencia y en el pecado. Quizás no vamos a perder la salvación, pero sí perdemos fácilmente nuestra virtud, nuestra utilidad y quedar descalificados, como Pablo lo menciona en el capítulo 9, verso 24, ¿no? Quedar descalificados de la carrera cristiana. En nuestros tiempos,
no llegar a Canaán, que es la tierra prometida, es no alcanzar a cumplir los planes y anhelos de Dios, sus propósitos y disfrutar de sus promesas. Tú tienes también un Canaán a donde llegar. De repente estás en el desierto. Estás en el desierto y el Señor está permitiendo que tu fe sea aprobada. Pero mi hermano, hay un Canaán a donde tú tienes que llegar. Que no sea como el pueblo de Israel, que salió de Egipto, que Dios liberó con poder de la esclavitud, pero no llegaron a la tierra prometida. Es no alcanzar los planes que Dios tiene planes perfectos con cada uno de nosotros. Y bueno, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Los planes que dice Dios tengo planes de bien y no de mal para cada uno de ustedes. Citaba el día de ayer a los jóvenes un verso que se encuentra en Isaías 55 del 8 al 9. Está en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. A veces pensamos que nuestro pensamiento es el pensamiento que Dios tiene de nosotros. Bueno, sus pensamientos son mucho más altos que nosotros. Quizás atravesamos este desierto, pero Dios está buscando transformar tu vida, afirmar tu fe, para que puedas disfrutar de las promesas de Él y sobre todo cumplir los propósitos y no ser descalificado de la carrera. Parece entonces, ante esto debemos, y este es el segundo punto, reflexionar sobre nuestra debilidad. Y este es un verso que constantemente lo pronunciamos con mucha frecuencia, ¿no? Para decirle a alguien que evite las autosuficiencias, ¿no? Y el orgullo, la arrogancia, ¿no? El que se cree, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Mire que no caiga. Pablo le está diciendo, tengan cuidado si creen que están firmes. No vaya a ser que caigas y termines otra vez en donde Dios te sacó. Dice, ten cuidado. Cuidado, dice. Israel caía en la trampa de la arrogancia al creer que eran los elegidos, que son el pueblo de Dios, y pensaban que Dios siempre estaría a su lado. Se sentían espiritualmente seguros porque Dios había hecho un pacto, ¿no? con su padre Abraham. Un pacto que había prometido guardar con toda su descendencia. Ellos se sentían seguros. No nos va a aniquilar el Señor, Josué. Pero la Escritura narra que muchos descendientes de Abraham murieron en el desierto porque fueron desobedientes a Dios y a su palabra. ¿Cuántos ingresaron al desierto? ¿Cuántos que salieron de Egipto llegaron a la tierra prometida? ¿Sabes cuántos fueron? Un premio. 2 personas solamente llegaron. Solo 2 personas llegaron. ¿Quién fue? Josué y Caleb. Según un comentarista nos dice que diariamente, durante esos 40 años, diariamente morían 90 personas en promedio, dice, aproximadamente. Personas que tenían la promesa de abrazar la tierra prometida. La Biblia da otros ejemplos de personas autosuficientes, y en Apocalipsis 3:14 hay una descripción muy aparente. Nos habla de la iglesia de la Odisea. Mira lo que dice Apocalipsis 3:14.
Ya me pusieron que estoy en menos 20. Ya. A ver, dice, y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y acá viene lo interesante, y esta es la doble evaluación, la evaluación que tenemos nosotros de nosotros mismos y la evaluación que tiene Dios muchas veces. En este caso de esta iglesia dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, y esta es la calificación de Dios, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Un contraste total. Cómo te ves y cómo te ve Dios. Yo te pregunto, ¿tú cómo te ves tú delante del Señor? ¿Cómo te ves tú? Pablo expresa un principio eterno expresado en Proverbios. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. Es fácil, créame, sustituir la confianza del Señor por una confianza en nosotros mismos. La arrogancia espiritual es peligrosa. La arrogancia espiritual es peligrosa. El riesgo de caer, y voy a pedir que lo pongan en pantalla, el riesgo de caer aumenta cuando nos sentimos completamente seguros de nuestra comprensión de la sana doctrina. Entendemos la sana doctrina, la dominamos. Y confiamos ya en nuestra propia fortaleza en lugar de depender de Dios. Cuando estamos confiando en nosotros mismos, podemos fácilmente deslizarnos. Y hasta ahí el apóstol Pablo concluye cuando dice, así que, con estas palabras concluye su repaso de la historia de Israel y aplica sus lecciones a los corintios. Dirige la aplicación a todos los lectores, pero en especial a aquellos que con orgullo creen que en Cristo tienen la libertad de hacer cualquier cosa y en cualquier lugar, dice, ¿no? Y el escritor de Hebreos dice así, cuídense, Hebreos 3:12, cuídense, hermanos, dice, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que les haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure hoy, mientras estemos aquí en este tiempo, anímense los unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca en el engaño del pecado. Dice. Tenemos que cuidarlos en este tiempo. No alardear que realmente podemos enfrentar todas las situaciones que el mundo constantemente nos va a atacar. No basta con llenarnos de conocimiento de una teología y de una teología correcta. Necesitamos vivir esa teología. ¿Cuál es nuestro lema? Lo repetimos todos los domingos, lo repetimos los martes con los líderes, porque creo que eso debe calar, debe ser una cultura ya que tenemos que tener en nuestra mente. Es como decir buenos días también, ¿no? ¿Cuál es nuestro lema? Estudiar la palabra, vivir la palabra y enseñarla. O sea, debemos vivirla, dicen. Necesitamos vivir esa teología. Y esto significa tener mucho cuidado y aceptar las amonestaciones. Mi hermano, es bueno que si hay algo que creemos no estamos dando bien y viene un hermano en amor y te amonesta, tómalo bien. ¿Por qué? Porque lo hace para que no te desvíes del camino, no deshonres a Dios, puedas glorificar a ese Dios que tú mismo dices que glorificas y puedas correr la carrera y obtener el premio. Puedas llegar al tu Canaán, como se dice. El peligro no es que vayamos a caer a perder la salvación, sino a caer en la santidad y en la utilidad en el servicio. Por eso es un peligro tan grave que el Señor inmediatamente toma acción sobre eso. Y por último, el verso 13, ¿no? Que creo que es de todas las advertencias ya aquí es una nota de ánimo, un aliento para cada uno de nosotros.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, dice. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es una nota de ánimo, un respiro, qué alivio saber que Dios ha puesto límites incluso en las tentaciones, ¿no? La tentación significa probar y tiene diversos significados. Va a depender del contexto donde se encuentre para saber interpretar si es una procedencia positiva o negativa realmente. La prueba, por ejemplo, es prueba cuando procede de Dios. Cuando procede de Dios. Y es tentación cuando procede de Satanás. Una prueba te va a llevar a afirmar tu fe, a fortalecer tu fe. Una tentación te va a llevar a alejarte de Dios. Hay situaciones donde parecen unirse las dos cosas y a veces es difícil poder discernir. Por ejemplo, la tentación de Jesús. Mateo capítulo 4 nos narra la tentación de Jesús. Dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Aquí la tentación hay una combinación. Por un lado Dios buscando probar la justicia de Jesús y por otro lado Satanás tratando de hacerlo caer a él. La historia de Job, por ejemplo, también. Satanás se aparece frente a Dios en el cielo y Dios le permite que tiente a Job. Le dice a Satanás, puedes tentar. Pon su fe a prueba, le dijo. Pero Dios usa a Satanás para demostrar que Job es capaz de pasar la prueba. Y al final vemos la historia que Job triunfa. Su fe es mucho más fuerte, purificada. Es un hombre de Dios que ahora vive en una total dependencia de Dios. Satanás no pudo destruir la vida de Job. En el contexto de que hemos visto de la historia de Israel, el apóstol Pablo también, vemos ahí en la historia, en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel en ese caminar hacia la tierra prometida fue probado también por Dios. Dice Deuteronomio capítulo 8, versos del 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Todos los mandamientos los quebrantaron. Para que viváis, dice, y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino. O sea, el Señor está como que mostrándoles, estando ya tú en la tierra prometida, te vas a acordar de todo el camino donde te ha traído Jehová. Pero lamentablemente vemos que ellos en el camino perecieron, ¿no? Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, dice. Lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El propósito para el cual Dios los llevó por medio de las aflicciones, por medio de las circunstancias difíciles al pueblo de Israel, no fue casualidad. Fueron lecciones que ellos no podían aprender de otra manera, ¿no? ¿Cómo respondió el pueblo? De manera equivocada, ¿no? De manera equivocada. Murmuraron del Señor, empezaron a ceder a sus propios deseos y se equivocaron de camino. La prueba puede transformarse en tentación cuando reaccionamos equivocadamente en una independencia o autonomía y no en una dependencia o sumisión de Dios. Todos vamos a pasar momentos difíciles. La diferencia es la manera como los vas a atravesar tú.
en tus fuerzas, lo más probable es que caigas en una tentación o en el Señor, donde el Señor te dará la victoria en Cristo Jesús. Pablo concluye esta sección diciendo algunas 4 cosas sobre la tentación, y lo voy a pasar rápido. La tentación vendrá de todas maneras. Dice, no ha sobrevenido ninguna tentación. Santiago lo dice de esta manera, ¿no? Cuando alguno sea tentado, dice, ¿no? O sea, en algún momento, en nuestro caminar con el Señor, vamos a ser tentados, vamos a ser probados. Es parte de la vida. El verbo principal, cuando nos ha sobrevenido ninguna tentación, esta oración está en tiempo perfecto, en su raíz original en el griego, y sugiere una condición permanente, constante. O sea, tú todos los días puedes ser tentado. Puedes ser tentado. Ahora, Satanás va a fijar su atención no en los que ya los tiene bajo su, vamos a decir, bajo su custodia, ¿no? Sino todo hombre y mujer que está buscando cada vez acercarse más al Señor va a ser constantemente más atacado por Satanás. La palabra griega que traducimos por tentación aquí quiere decir más bien una prueba. Es algo diseñado no para hacernos caer, sino para que lo superemos y salgamos de ellos más fuertes. Dios quiere que en los procesos de dificultad que pasemos pruebas, no nos debilitemos, al contrario, salgamos más fuertes, más fuertes. La tentación, segundo punto, es que como sale ahí, es común a todo ser humano. Es inherente a la humanidad. No hay cosa que hay tentación sobrenatural, no. Todas tienen una condición humana. Tercero, la tentación ya está vencida. ¿Por qué? Porque nosotros, todo hijo de Dios, ya no es más esclavo del pecado. Ya no es más esclavo. Y sobre todo porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Fiel es Dios, no nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad para vencer la tentación. En Cristo somos más que vencedores. La fidelidad de Dios es la que determina nuestra victoria en la tentación. La fidelidad de Dios. No son nuestras fuerzas, sino la de Dios. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo para animarnos. Porque en este caminar quizás estamos como el pueblo de Israel y tenemos que estar cuidando de no codiciar, de no murmurar, de no caer en pecado sexual, de no tentar a Cristo. Nos hace ver que en Cristo podemos obtener victoria frente a cada situación en la vida que pasamos. Y segundo, y por último, con la tentación siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, dice. Ojo, te da la salida no para que salgas en ese momento, no, para que en el proceso, ¿no? En el proceso tú puedas en algún momento salir de esa condición. Dios no nos abandona y Dios nos va a dar la victoria en Cristo Jesús. Quiero terminar quizás resumiendo algunos puntos. Miremos a la historia en el Antiguo Testamento y veámoslo como algo instructivo para nosotros, para no volver a cometer los mismos pecados que cometieron los israelitas. Y eso nos hace ver a nosotros, evaluar si hay algunos rasgos de estos pecados, estamos nosotros permitiendo que nuestra vida también se aplique. Que nuestra libertad cristiana está en función de lo que Dios quiere para nosotros. Esa es nuestra libertad. Está en función de lo que Dios quiere para nosotros y no ceder a nuestros propios deseos. No cedas a tus propios deseos, mi amado. El anhelo de nuestro corazón siempre debe ser honrar a Dios. Honra a Dios y disfruta de Él para siempre. No es lo que queremos, sino lo que Dios
ha establecido en su palabra. Ese es el camino que nosotros tenemos que andar. Esa es la preocupación de Dios. No volvamos a cometer esos mismos errores. ¿Vamos a enfrentar dificultades en el camino? Sí. Pero las Escrituras, ¿quién nos dice? Que Dios es fiel. Fiel es Dios. Y esa debe ser nuestra confianza. Lamentaciones dice, por su misericordia no hemos sido consumidos, dice. Y no solo por su misericordia, seguro también por su fidelidad, por su amor, por su gracia, por su carácter, por su poder. Si estás pasando una dificultad, no interpretes como una situación en la que Dios no tiene el control. Yo no sé de qué situación puedes estar pasando, de salud, económico, por último, de repente quizás crisis en el hogar, en la familia. Todo está bajo su control. Debemos interpretarlo como una lección práctica para nuestra vida, con el propósito de purificar nuestra fe, afirmar nuestras convicciones. Eso es lo que tenemos que en este tiempo, mis amados, tener en mente. El Señor va a dar la salida en su momento y en su tiempo para que su nombre sea glorificado. Dependamos de Él en todo momento, mi amado. Cualquier circunstancia en que dependamos de Él, porque fiel es Dios. Amén. Oremos, mis amados. Padre, gracias por tu palabra, que nos amonesta, pero al mismo tiempo nos alienta. Nos amonesta, Señor, para que podamos cambiar nuestra perspectiva de nuestra versión, de nuestra vida, de nuestra visión. Nos muestras la historia de un pueblo que no alcanzó tus planes, tus promesas, porque abrazaron más sus deseos, su autosuficiencia. Señor, y estamos aquí, tu pueblo, que también ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Y quizás en este tiempo están caminando en el desierto, Señor. Un desierto que quizás tú has planeado para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros, Señor. En donde buscas purificar nuestra fe, Señor, afirmarla, crear mayores convicciones, Señor. Señor, que en su mente esté siempre, Señor, que tú eres un Dios fiel. Que tú eres un Dios fiel, que estás con ellos en todo este caminar, Señor. Y oramos por aquellos amigos que hoy nos visitan por primera vez. Han escuchado, Señor, pecados que son producto de quebrantar tus mandamientos, Señor. ¿Y cuál es el triste final para aquellos que quebrantan tus mandamientos, Señor? Quebrantan tu voluntad. Y si oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo cree en ellos esa convicción de pecado y se arrepientan y pongan su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador, Padre Santo. Y que puedan también abrazar en un futuro ese Canaán que está esperando para todos nosotros, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.